La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Qué gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes. Gisela Costa, qué gusto. Saludos a toda la audiencia de Radio F Mundo. Gusto estar aquí con ustedes. El artículo 1 del Decreto Ejecutivo 730 dispone a las Fuerzas Armadas que ejecuten operativos militares en todo el territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. ¿Se conoce cuáles han sido estas operaciones militares desplegadas en el territorio nacional? Es exactamente el gran problema. No tenemos información sobre eso, exactamente qué fue lo que pasó. Vimos cosas en Durán, en Guayaquil, alguna activación de fuerzas militares, pero realmente con cero resultados. Disminuyó un momento, ¿no es cierto?, el problema en Durán, después salieron de ahí, volvió nuevamente a incrementarse los asesinatos, y yo te diría que lastimosamente los efectos del decreto han sido bastante mínimos. No hemos tenido resultados realmente significativos en cuanto al uso de Fuerzas Armadas en seguridad interna. Es decir, no tenemos datos de que las Fuerzas Armadas la salida de las Fuerzas Armadas hayan reducido los índices de inseguridad. Mira que en Durán desde enero de este año me parece que llevan más de 100 muertes violentas en esa zona, y pensábamos, ¿no es cierto?, se firmó un gran decreto en el Palacio de Carondelet con el presidente, el general Moncayo, el general Bravo, y pensábamos que iba a ser la solución a los problemas de seguridad, y nos dimos cuenta que no eran la solución, porque nos damos cuenta que la violencia, la inseguridad, los asesinatos, los sicariatos no han disminuido para nada. Y lo que no estamos seguros es qué quisieron decir con operaciones militares. Eso todavía yo tampoco lo tengo claro, porque yo pensaba, ¿no es cierto?, que iban a desplegar equipos tácticos en el territorio en apoyo a la policía y que eso iba a permitir neutralizar, ¿no es cierto?, a las bandas criminales, pero nos dimos cuenta que eso no ocurrió. No hubo tal proceso de captura, tal proceso, ¿no es cierto?, de reducción de crímenes, y lo que hicieron fue realmente hacer lo que siempre han hecho, que es el control de armas. Hasta el día de hoy, si vemos operativos en Guayaquil, nos damos cuenta que Fuerzas Armadas lo que está haciendo es realmente únicamente lo que les compete, que es el control de armas. Por lo tanto, yo te puedo decir, Gisela, que el gran problema es que el decreto 730 nunca se llegó a aplicar realmente en la práctica. Hubieron casos muy puntuales en Durán, en Guayaquil, donde sí se lo aplicó, pero realmente que podamos decir que hubieron operaciones muy concretas donde hay resultados significativos de reducción de muertes y de captura de muchos líderes de bandas criminales, eso no ha pasado. Y además otro tema que se analizaba frente a este decreto era que las Fuerzas Armadas si tenían o no el entrenamiento para poder gestionar la seguridad ciudadana, ¿no? Claro que mira que esto era un tema muy complejo porque los militares están preparados para la guerra, para ir a matar al enemigo, no para combatir, ¿no es cierto?, en temas urbanos como los que estamos, porque eso implica otro equipamiento, otra dotación de armamento, otra doctrina, otro sistema de inteligencia. Entonces implicaba mucho esfuerzo y mucho trabajo que realmente no se pudo implementar porque implicaba, ¿no es cierto?, mucho tiempo de preparación. Lo que sí se podía hacer, ellos lo tienen, es un plan de seguridad interna. Fuerzas Armadas tiene un plan en ese sentido para temas de terrorismo, con sabotajes, etcétera, pero realmente ese, como tú señalas bien, es otro problema más. Fuerzas Armadas, no, a pesar del decreto que decía que debería ser inmediato, ellos no pudieron desplegarse de forma inmediata porque realmente no estaban, digamos, con el entrenamiento necesario para operar en un teatro que no sea un teatro de guerra, justamente. Es que me imagino yo que la seguridad nacional no es comparable con la seguridad ciudadana. Mira que, o sea, hablamos de misiones distintas, ¿no? Tanto la policía como Fuerzas Armadas, según la Constitución también, tienen tareas muy diferentes, por eso tienen equipamiento, doctrina, armamento muy diferente. Entonces yo te puedo decir que fue un error realmente considerar que la solución para mejorar la seguridad era insertar a Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna. Y te digo eso también porque hay ejemplos internacionales donde esto se ha hecho y no ha funcionado. ¿Cuáles? El tema mexicano, 23 años de guerra. Yo te puedo decir fácilmente más de 300,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos en México desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico con el gobierno de Fox. En el Brasil, el combate en las favelas, ¿no es cierto?, en Río de Janeiro, con la policía militar, con los famosos grupos BOPE, los grupos, ¿no es cierto?, de élite, tampoco funcionaron. Y el ejemplo más claro al lado nuestro, Colombia. La ELN acaba de cumplir 60 años de guerrilla y mira que después vino un presidente como Petro y dice, se acabó la guerra, vamos a intentar hacer la paz. Y yo digo, pero si él habla de paz, ¿por qué nosotros seguimos hablando de guerra? ¿Por qué nosotros insistimos en hacer una cosa que en otras partes no ha funcionado? ¿Por qué pensamos que lo que en otras partes no ha funcionado, aquí sí va a funcionar? A ver, pero ahí hay una diferencia. Nosotros estamos hablando de bandas organizadas del narcotráfico a las que las estamos denominando como terroristas, ¿no? Es que ese fue otro error.
Mira que al final, ¿qué se dijo? Un problema de comunicación grave en seguridad. Primeramente se dijo que sí, que eran terroristas y queríamos a catalogar como terroristas, y después se dieron cuenta de que no podían hacer eso, porque para ser terrorista hay que tener unas categorías internacionales, como los temas de ideología, temas de religión, y no aplicaban en el Ecuador. Estos son criminales, no son terroristas. Lo que sí hacen que es aplicar técnicas del terror. Como lo tenía las FARC, esa es la diferencia con Colombia. Ahora, las FARC sí lo tenía. Mira que, ya voy a eso, mira que Petro está haciendo la paz con el Clan del Golfo, que es lo mismo que las bandas que tenemos acá, sí. Son grupos de narcotraficantes. Ajá. Y les está proponiendo, ¿no es cierto?, que dejen el tema del narcotráfico. Entonces, lo que quieres decir es que sí es posible, entonces. Es posible. La paz en lugar de Exacto. la guerra. Mira que con algunos colegas lo hemos conversado. ¿Qué se podría hacer? Se podría llegar a temas de negociación, de acuerdo con ellos, donde se dice, verá, si usted se entrega en la antigua ley, usted le toca 25 años de cárcel, pero le vamos a dar 10. Y además, ¿no es cierto? Usted nos entrega una parte de lo que usted se ganó con nosotros y nosotros le bajamos las penas y usted en 10 años o en 5 años sale ya libre con la promesa de no volver a delinquir. Y esa plata se invierte en Esmeraldas, en Guayaquil, en los sectores más vulnerables. Eso es lo que hace los Estados Unidos. No sé si tú sepas, pero yo tengo un amigo que es abogado en Cali y él tiene, sus clientes son narcotraficantes y los americanos son muy prácticos en la vida real. Entonces estos tipos confiesan sus delitos, que son narcotraficantes, van a Estados Unidos, purgan 3 años de cárcel, entregan la mitad de lo que ganaron y regresan después a Colombia sin ningún antecedente penal. A disfrutar la otra mitad. La otra mitad. Pero ¿qué logramos con la condición de que no vuelvan a delinquir? Que no reinciden. Porque lo que nos interesa, Gisela, que es no irles a matar a todos, nos interesa que no haya más crímenes, que no haya más delitos. Entonces, no podemos tener una cultura de guerra. Cuando nuestro vecino al lado dice, eso no funcionó durante 60 años, vamos a apostarle desde ahora una cultura de paz. Pero en las iniciativas de este gobierno, nunca se habló de paz, nunca se habló de tranquilidad, sino de ir a la guerra. El presidente lo dijo en varias veces, ¿no? Vamos a ir a la guerra, estamos en una guerra, y eso fue una mala estrategia de comunicación. Ahora, entendiendo lo que me estás contando, se podría un poco decir que entonces este tema de nombrar a las bandas organizadas del narcotráfico como terroristas es más bien una forma de tapar la ineptitud para lograr solucionar el grave problema de inseguridad que tenemos los ecuatorianos. Y además de eso, mira que el tema cuál era. Fuimos haciendo mucho estado de excepción, que no funcionaron tampoco. Entonces fue una solución, digamos, parche para no volver a decretar estado de excepción y hacer que los militares puedan entrar. Porque como los militares, como te digo, tienen este plan de seguridad interna, ahí se combate al terrorismo. Entonces, eso justificaba la entrada de militares en seguridad interna, que es lo que se intentó hacer. Es decir, lo que tú dices, ¿no es cierto? Alguna vez yo creo que también Paco Moncayo cometió ese error en la televisión. Él, un tipo que trabaja para el gobierno, no puede decir que la policía no tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Así sea el caso, tú no lo puedes decir públicamente porque estás reconociendo tus debilidades como sistema de seguridad. Pero lo dijo. Entonces, por un lado, teníamos una policía que está desbordada. Yo diría que la palabra que debemos utilizar, Gisela, es policía desbordada. Ellos están desbordados en zonas de Guayaquil, Esmeraldas. Ellos no ejercen, digamos, su monopolio legítimo de la violencia. Entonces, por eso, Paco Moncayo, Bravo, dijeron, la solución ¿cuál es? Meter a los militares, decir que son terroristas, eso justificaba el uso de militares y con la fuerza dura los íbamos a eliminar. Mira que han pasado 2 meses de eso y están más vivos que nunca, se están matando más gente, más casos de sicariato, es decir, que realmente esto no soluciona nada. Y me llama la atención esto del tema del discurso, cómo puede afectarnos, ¿no? Porque no solo afecta en el mensaje que estás dando tanto a la ciudadanía, claro, sino también a aquellos que nos están atacando, ¿no? El mensaje que les estás dando, ustedes están mucho más adelante que nosotros. Y no solo eso, claro, sino que cómo desmotivas con ese mensaje a nuestra Policía Nacional que tiene que enfrentarlos. Total, mira que después de eso ellos hicieron un video, fueron estratégicos, hicieron un video donde mostraban que sí tenían capacidades y mostraron todos sus hombres, su equipamiento, porque evidentemente eso no podíamos decir como Estado, pero sin embargo se lo hizo, ¿no? Y mira que también hicimos otro error también craso en el gobierno, que era el tema del porte de armas. La normativa internacional te dice que lo que tienes que hacer es dificultar el acceso a las armas ligeras, no facilitar y flexibilizar el uso de armas en una sociedad. Eso es una barbaridad. Pero eso es exactamente lo que intentamos hacer. Eso tampoco funcionó. Pero mira que el otro día yo veía la última entrevista que le hicieron a Jaime Garzón en Colombia, un 12 de agosto del 99, un día antes de su asesinato, y él decía una cosa que nos puede pasar y es algo que los candidatos tienen que prevenir. Si la gente llega a pensar que la policía está desbordada, que Fuerzas Armadas tampoco es la solución, el siguiente paso, ¿cuál es? El tema de ejércitos privados.
Y si tenemos armas que son de fácil acceso, y mira, hay otro dato que me pasó. Pero bueno, eso ya está pasando, ¿ah? Ojo. Es lo que de cierta manera se están formando esas células. Tú ves barrios que dicen, aquí, delincuente que entra, delincuente que lo cogemos y lo matamos. Exacto. Pero ahora estamos hablando que realmente hay un grupo de gente armada hasta los dientes que vaya a defender fincas, empresas, territorios, porque sabemos que la policía y los militares realmente ya están un poco desbordados. Eso es lo más peligroso. Y si flexibilizamos las armas, implica que más armas entran al Ecuador y estos grupos se pueden hacer más fácilmente. Y el otro día te decía, Gisela, me pasaron un dato de que no solamente que están bajando armas del Ecuador, sino que nosotros estamos fabricando armas acá. No sé si tuviste el otro día, Fercho se le atrapó con un arma larga, pero estaba en partes, ¿no? Entonces cuando yo vi esa foto, digo, a ver, un ratito, esas partes de ese fusil, ¿ingresaron al país o alguien las está fabricando y aquí simplemente las están ensamblando? El otro día también hubo un reportaje con una impresora 3D para fabricación de armas en el Ecuador. Entonces, esa es otra cosa que no se habla. Pero yo tenía entendido que también pasan las fronteras en piezas, no pasan armadas. Exacto. Pasan así porque acuérdate que un poco la lógica cuál es, sube la droga y bajan las armas, pero el otro tema también que debemos interesarnos es si realmente nos hemos vuelto también en fabricantes de armas en el Ecuador. ¿Estamos volviéndonos o no? Esa es otra pregunta también importante. Entonces mira que el próximo gobierno va a tener grandes desafíos. Un decreto 730 no utilizado que, ¿no es cierto?, emplea a los militares para seguridad interna. Vemos que este decreto no funciona, seguramente habrá que darle de baja. Los candidatos tal vez que tienen una mirada multidimensional como Yacu, Villavicencio, Otto tal vez lo harán y lo dejarán sin efecto. Lo otro de una posible creación de ejércitos privados en el Ecuador, con la flexibilidad de armas, eso podría llegar a pasar si no damos solución a lo que está pasando. Entonces, me parece que el panorama es muy complejo para el nuevo gobierno y si no se toman decisiones rápidas, esto va a empeorar y puede terminar en Colombia como los temas de autodefensas, justamente. Hay que ponernos rápido las pilas, como dicen, ¿no? Exacto, no hay mucho tiempo tampoco. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos a Jean Paul Pinto, experto en seguridad.